Desde que mi hijo Daniel se casó con Laura, algo en nuestra familia empezó a sentirse torcido, como una grieta invisible que crecía bajo los cimientos de una casa aparentemente perfecta. Al principio, nadie lo notó. O quizá nadie quiso hacerlo. Laura era dulce, atenta, siempre sonreía con esa sonrisa suave que tranquiliza a cualquiera. Se presentó como la nuera ideal, educada, servicial, cariñosa. Daniel, mi único hijo, estaba profundamente enamorado. Y yo, como padre, solo quería verlo feliz. Vivían en la casa grande que yo había comprado tras una vida entera de trabajo. Les permití quedarse allí sin pagar un solo centavo, con la idea de que ahorraran para su propio futuro. Daniel trabajaba conmigo en la empresa familiar, y aunque no ganaba una fortuna, vivían cómodamente. Yo, por mi parte, había acumulado un buen patrimonio, propiedades, inversiones, ahorros. Todo destinado algún día a mi hijo. Los primeros meses de matrimonio fueron tranquilos. Laura se encargaba de la casa, cocinaba para Daniel, me llamaba papá con una naturalidad que me enternecía. Pero poco a poco comenzaron los cambios. Daniel empezó a enfermarse. Primero eran simples malestares, mareos, náuseas, debilidad. El médico hablaba de estrés, de agotamiento, de alguna infección pasajera. Yo no me preocupé demasiado al inicio. Sin embargo, los síntomas no desaparecieron. Al contrario, se intensificaron. Daniel comenzó a perder peso, su piel se volvió pálida, sus manos temblaban. A veces lo encontraba sentado en el sofá, mirando al vacío, como si la vida se le escurriera entre los dedos. Laura se mostraba siempre solícita, le llevaba té, le acomodaba las almohadas, le daba los medicamentos que, según ella, el médico había recetado. Papá, no te preocupes, me decía. Daniel solo necesita tiempo. Yo me encargo de él. Y yo confiaba. Con el paso de los meses, Daniel dejó de trabajar. Su cuerpo ya no respondía como antes. Caminaba con dificultad, se cansaba al subir las escaleras, pasaba la mayor parte del día acostado. Los médicos cambiaron de diagnóstico una y otra vez, problemas neurológicos, debilitamiento muscular, efectos secundarios de medicamentos, incluso mencionaron una enfermedad autoinmune. Nadie encontraba la causa exacta. Yo empecé a pagar tratamientos costosos, especialistas privados, estudios en clínicas de prestigio. Todo salía de mis cuentas. Nunca me importó el dinero, mi hijo era lo único que importaba. Laura, mientras tanto, empezó a manejar cada vez más cosas. Para que Daniel no se estrese, decía. Me pedía acceso a ciertas cuentas, dinero para medicamentos, gastos para terapias nuevas. Siempre tenía facturas, siempre mostraba recibos. Yo no sospechaba nada. Era su esposa, la mujer que supuestamente pasaba noches enteras sin dormir cuidándolo. Pero algo más comenzó a incomodarme. Laura empezó a cambiar su estilo de vida. Llegaban a la casa bolsas de marcas caras, zapatos de diseñador, perfumes importados. Al principio pensé que eran regalos que yo mismo financiaba sin darme cuenta. Pero un día la vi salir con un vestido que seguramente costaba más que el salario mensual de muchos empleados míos. ¿De dónde sacaste eso?, le pregunté con casualidad. Un descuento increíble, respondió sin titubear, sonriendo. No quise insistir. Un día, al volver temprano de la empresa, encontré a Daniel solo en casa. Estaba en su silla de ruedas, frente a la ventana. Sí, ya usaba silla de ruedas. En menos de un año, mi hijo fuerte se había convertido en un inválido. Me acerqué despacio. Papá, susurró, me siento tan cansado, como si algo me estuviera consumiendo por dentro. Le tomé la mano. Estaba fría. Los médicos están haciendo lo posible, le dije. Yo no voy a rendirme. Quise preguntarle por Laura, pero él cerró los ojos, como si hablar de ella lo agotara aún más. Esa misma noche, noté que Laura no estaba. Según una empleada, había salido a hacer diligencias. No volvió hasta pasada la medianoche, con perfume fuerte y una sonrisa demasiado amplia. Algo en mi interior se movió con inquietud. Los rumores comenzaron a llegar de formas extrañas. Un empleado de la empresa me dijo haber visto a Laura en un centro comercial exclusivo con un hombre joven, bien vestido,
que no era Daniel. Caminaban tomados del brazo, reían, parecían una pareja. Yo reaccioné con enojo. Debe estar equivocado, le dije. Mi nuera no es ese tipo de mujer. Pero la duda se quedó clavada en mi pecho como una espina invisible. Poco después, los gastos comenzaron a dispararse de manera absurda. Laura me pedía transferencias cada vez mayores, nuevos medicamentos experimentales, terapias en el extranjero, aparatos médicos sofisticados. Cada semana aparecía con una nueva urgencia. Yo pagaba sin cuestionar, aunque mis contadores empezaron a mostrarme cifras que ya no eran pequeñas. Una noche, mientras Laura dormía, revisé uno de los estados de cuenta que por error habían llegado a mi correo. Había movimientos extraños, retiros frecuentes en cajeros de zonas lujosas, pagos en restaurantes caros, hoteles de 5 estrellas. Nada de eso coincidía con hospitales o farmacias. Sentí un nudo en el estómago. Comencé a observarla en silencio. Laura salía cada vez más. Siempre decía que iba a buscar medicinas, a comprar cosas para el tratamiento, a hacer trámites urgentes. Pero a veces tardaba horas en regresar. En su teléfono, que siempre llevaba consigo, noté un cambio, mensajes que ocultaba, llamadas que cortaba al verme entrar en la habitación. Un día, fingí salir de casa, pero me quedé en el auto. Laura salió poco después, arreglada de una forma que no correspondía a alguien que iba a una farmacia. La seguí a distancia. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de descubrir algo que nunca podría olvidar. Laura llegó a un edificio de departamentos de lujo. Entró con paso seguro. Esperé. Pasaron 20 minutos. 40. Una hora. Finalmente, decidí subir. Pregunté por ella en recepción fingiendo ser un familiar. El nombre coincidía. Subí al piso indicado. Cuando la puerta del departamento se abrió, vi a Laura entre risas, abrazada a un hombre joven, fuerte, saludable. Él la besó sin pudor. Yo sentí que el mundo se partía en dos. No me vio. Me alejé con las manos temblando. Esa noche no dije nada. Volví a casa y encontré a Daniel dormido, débil, con respiración superficial. Laura llegó más tarde, como siempre. Se acercó a él con una ternura que ahora me resultaba falsa. Comencé a atar cabos. Los síntomas de Daniel, la falta de diagnóstico claro, el empeoramiento constante, el control absoluto de Laura sobre lo que comía y bebía, las medicinas que solo ella administraba, la vida de lujo que llevaba a escondidas, y ese amante. Una sospecha monstruosa empezó a formarse en mi mente. ¿Y si Laura estaba haciendo algo más que engañar a mi hijo? Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con un viejo amigo médico, sin dar nombres. Le describí los síntomas de Daniel con todo detalle. Él frunció el ceño. Eso no suena a una enfermedad común, dijo. Podría ser una intoxicación lenta. Algunos venenos, en dosis pequeñas pero constantes, provocan exactamente ese deterioro progresivo. Sentí que el aire me faltaba. Desde ese día, cada gesto de Laura me parecía una obra de teatro macabra. Su forma de servir el té, de preparar la comida, de darle las pastillas. Todo encajaba de manera terrible con la idea que se había instalado en mi cabeza. Empecé a revisar discretamente la basura, los frascos de medicinas, las botellas. Encontré envases sin etiquetas, frascos con polvos extraños en el fondo, comprimidos que no figuraban en ninguna receta oficial. Guardé todo sin que ella lo notara. Mientras tanto, Daniel empeoraba. Sus piernas ya no reaccionaban. Sus manos apenas podían sostener una cuchara. Su voz se volvió débil. Cada noche me sentaba a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo cómo la vida se le escapaba lentamente. Una madrugada, Daniel me miró con dificultad. Papá, si me pasa algo, no dejes todo en manos de Laura. Sus palabras me helaron la sangre. Ahí supe que ya no se trataba solo de celos, ni de traición, ni de dinero. La vida de mi hijo estaba en peligro real. Y alguien dentro de esa casa, alguien en quien habíamos confiado, podría estar destruyéndolo lentamente con una paciencia aterradora. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad del estudio, mirando el reflejo de mi propio rostro en el cristal de la ventana.
Un rostro envejecido de golpe por el miedo. Si mis sospechas eran ciertas, mi nuera no solo era infiel, era una asesina en cámara lenta. Y mi hijo, mi único hijo, estaba muriendo en nuestras propias narices. A la mañana siguiente fingí normalidad. Laura preparó el desayuno con la misma amabilidad de siempre. Le dio a Daniel su té y sus pastillas, una combinación de medicamentos que ya no sabía ni para qué eran. Yo observaba cada movimiento de sus manos como si fueran armas cargadas. «Papá, ¿no vas a trabajar hoy?», preguntó ella, inocente. «Más tarde», respondí. «Quiero pasar tiempo con Daniel». Su sonrisa se tensó apenas un segundo. Esperé a que saliera al supermercado. En cuanto cruzó la puerta, llevé a Daniel a una clínica privada que yo había financiado en el pasado. Le pedí al médico que le realizara pruebas completas de sangre, orina y tejidos, sin que Laura se enterara. Daniel estaba tan débil que apenas pudo protestar. «Papá, estoy cansado», susurró. «Un poco más de esfuerzo, hijo. Te prometo que valerá la pena». Los resultados preliminares tardaron 2 días. 2 días eternos en los que Laura comenzó a inquietarse por la ausencia de estudios nuevos aprobados por ella. Yo fingí que eran pruebas rutinarias solicitadas por un nuevo especialista. Ella parecía molesta, no preocupada. Cuando el doctor me llamó a su despacho, su expresión era grave. «Señor», dijo, «su hijo tiene rastros constantes de una sustancia tóxica en el organismo. No es una intoxicación accidental. Esto es exposición prolongada». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con violencia. ¿Está en peligro de muerte? Si no se detiene de inmediato, sí. Su sistema nervioso está seriamente afectado, pero aún podríamos revertir parte del daño. No lloré. No grité. Me quedé en silencio, como si todo dentro de mí se hubiera congelado. La confirmación era más devastadora que la sospecha. Esa misma tarde llamé a un abogado de total confianza y, sin dar nombres todavía, le expliqué la situación. Me pidió pruebas. Yo ya tenía algunas: los extractos bancarios, los frascos escondidos, los movimientos sospechosos, los recibos falsificados. Pero necesitaba algo más sólido: el vínculo entre el veneno y Laura. Decidí actuar con una calma que jamás creí posible. Esa noche, cuando Laura preparó de nuevo el té de Daniel, fingí un ataque de presión. Pedí agua, me senté, la distraje. En un descuido, cambié las tazas. El té que ella había preparado quedó intacto. Más tarde, lo llevé al laboratorio. 2 días después, el resultado fue concluyente: el líquido contenía una dosis pequeña pero constante de un potente neurotóxico. Ya no había dudas. Sin embargo, no la confronté. Todavía no. Necesitaba asegurarme de salvar a mi hijo y de que ella pagara sin poder escapar. Comencé administrándole a Daniel solo alimentos y bebidas que yo mismo controlaba. Suspendimos en secreto todos los medicamentos de Laura, sustituyéndolos por un tratamiento real. En cuestión de una semana, Daniel mostró una ligera mejoría, recuperó algo de fuerza en las manos, sus mareos disminuyeron, su mirada se volvió un poco más clara. Laura lo notó. «Es raro», comentó. «Pensé que esta etapa era irreversible». «Tal vez milagrosamente está reaccionando», respondí, observándola fijo. Su rostro se endureció apenas. Y esa misma noche, volvió más tarde que nunca. Seguí su rastro de nuevo. Esta vez no solo vi besos y risas con su amante, los vi contando dinero en efectivo, montones de billetes sobre la mesa del mismo departamento de lujo. Escuché claramente como él decía: «Con lo que le ha sacado al viejo, ya podemos irnos lejos cuando el inútil se muera». La grabadora que llevaba en el bolsillo captó cada palabra. 2 días después, el abogado, un médico forense y un oficial de policía de confianza revisaron todas las pruebas. El caso era claro: intento de homicidio, fraude, falsificación, adulterio, asociación delictiva. Decidimos esperar el momento exacto. Ese momento llegó cuando Laura pidió una suma absurda de dinero. «Papá», dijo con voz dulce, «un doctor extranjero promete una nueva terapia experimental. Pero es muy cara. Necesitamos vender una de las propiedades». La miré durante largos segundos. «Está bien», respondí.
Haremos todo por Daniel. Sus ojos brillaron con codicia. El día de la supuesta transferencia, la policía ya estaba preparada. También había una orden de arresto lista. Laura llegó radiante a la oficina del notario donde supuestamente se firmaría la venta. Su amante la esperaba cerca, sin saber que también estaba vigilado. Cuando ella firmó el último documento, el oficial se acercó por detrás y le colocó las esposas. Laura Gómez queda detenida por intento de homicidio agravado. Ella gritó. Se retorció. Me buscó con la mirada, pálida. Usted. Chilló. Todo esto es culpa suya. Yo me acerqué despacio. No, Laura. Todo esto es culpa tuya. Intentaste matar a mi hijo para robarle su vida y mi dinero. Su amante intentó huir. No llegó ni a la puerta. Esa misma tarde allanaron la casa. Encontraron más venenos, recetas falsas, documentos bancarios ocultos, incluso mensajes donde Laura hablaba de la muerte de Daniel como de un trámite pendiente. Cuando se llevaron a Laura esposada, pasó junto a la camilla de Daniel. Él estaba despierto. Por primera vez en meses, la miró sin miedo. Creí en ti, susurró. Ella lo miró con desprecio. Eras un estorbo. No dijo nada más. La sacaron a rastras. Los meses siguientes fueron duros, pero distintos. Daniel mejoraba lentamente. Recuperó algo de movilidad, pudo volver a sentarse sin ayuda, empezó a escribir de nuevo con esfuerzo. Nunca volvería a ser exactamente el mismo, pero estaba vivo. Y eso era un milagro. Durante el juicio, cada prueba cayó como un martillo. Laura fue condenada a una larga pena de prisión. Su amante, por complicidad y fraude, recibió una condena menor, pero también efectiva. Ambos quedaron sin nada. Cuando el veredicto fue leído, Daniel me tomó la mano. Papá, me salvaste la vida. Yo no respondí. Solo apreté su mano, incapaz de contener las lágrimas que había guardado durante tanto tiempo. Hoy, años después, Daniel vive en un pequeño departamento cerca del mío. Camina con bastón, trabaja pocas horas, pero sonríe. A veces, al verlo prepararse un té, me viene un recuerdo amargo. Entonces él se da vuelta, me guiña el ojo y dice: Este lo hice yo, no te preocupes. Y yo respiro. Laura sigue en prisión. Cada tanto su abogado intenta apelar. Nunca lo logra. El expediente es demasiado claro, demasiado monstruoso. Yo ya no confío con facilidad. Aprendí, demasiado tarde quizás, que no todos los venenos vienen en frascos oscuros. Algunos sonríen, cocinan bien, dicen papá con dulzura y destruyen desde dentro.